Despierta con las voces que hacen noticia. Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 35 minutos. Estamos de regreso aquí en Primera Pauta. Estábamos hablando de la situación compleja que se vive con Venezuela. Cómo relacionarnos con Venezuela en una dictadura para muchos que no da réditos este diálogo con ese país. Para otros sí lo da, entendiendo el actuar del Tren de Aragua en nuestro país, que fue negado en su momento por el canciller de Venezuela. Para hablar de esto y más, tenemos en línea a Ignacio Walker, ex ministro de Relaciones Exteriores, a quien le agradecemos enormemente su disposición con Primera Pauta. ¿Cómo está, Ignacio? Muy buen día. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Hola Gerardo, Claudia, muy buenos días. ¿Cómo le va? Saludos. Un gustazo Bien, tenerlo Claudia, con nosotros. muy bien, gracias. Qué bueno. A ver, la discusión, ya iremos como al detalle, pero vamos digamos, un poco a la contingencia pura. Usted fue canciller, sabe mucho de relaciones exteriores, y la pregunta hoy día es si Chile debe o no romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Un poco por la seguidilla, digamos, de casos que nos ha explicado Gerardo Gómez, pero esa debiera ser la política de Estado, lo que decía ayer el subsecretario Manuel Monsalve, que no podemos con esto darle impunidad a los asesinos de Ronald Ojeda. Pero ¿qué es lo que un país tiene que hacer frente a una amenaza como la que tenemos y a una tensa relación que ha ido solo subiendo en los últimos meses, el último año, ¿no?, con Venezuela? A ver, la pregunta, Claudia, es ¿qué hace un país, una democracia como Chile, frente a una dictadura como Venezuela, ¿no?, con las características de una dictadura corrupta? Piensa usted que Hugo Chávez fue elegido el año 98, pero sobre todo Nicolás Maduro, porque las cosas han cambiado mucho. Le quiero contar una anécdota. Yo fui como canciller el 2005 a Venezuela con el presidente Lagos en visita oficial. Chávez llevaba 7 años y pedimos una reunión formal con la oposición y fue parte del programa. O sea, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Entonces, estamos frente a una dictadura corrupta con 7 millones de venezolanos que han debido abandonar el país con toda la represión que significa. Ahora, ¿cuál es el precedente? Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética, una democracia y una dictadura. En plena Guerra Fría, nunca rompieron relaciones diplomáticas. ¿Ya? Al contrario, se hizo muy importante la relación diplomática entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estamos hablando de plena Guerra Fría. ¿Pero qué quiere decir con eso, Ignacio Walker? No, lo que quiero decir es que en principio el hecho de que sea una dictadura no es razón para romper relaciones. Claro. Primera afirmación. Segunda afirmación. Estamos frente a una dictadura corrupta, al igual que en Nicaragua. Esa es la realidad. Tercera afirmación. Aquí hay 2 antecedentes importantes, ¿no? Primero, el canciller de Venezuela, ¿no?, que dice que el Tren de Aragua no existe, que es una bofetada a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, que diariamente estamos enfrentando, ¿no es cierto?, la acción del Tren de Aragua, y para qué decir el espíritu bolivariano, ¿no? Olvidémonos de eso, ¿no? Bueno. Y segundo, lo más grave de todo, ¿no?, la afirmación del fiscal que instruye la investigación en Chile, ¿no es cierto?, de que están trabajando sobre la hipótesis que esto habría sido digitado desde Venezuela, ¿no? No dice necesariamente desde el gobierno, desde el régimen de Maduro, pero obviamente dice desde Venezuela y abrió un móvil político. ¿Por qué? Este es el tercer hecho. Porque el teniente Ojeda, con otros 33 oficiales del ejército bolivariano de Venezuela, fue detenido, fue torturado, bueno, fue reprimido y escapó, ¿no es cierto?, de la cárcel y llegó a Chile y Chile le dio asilo. Entonces, raya para la suma. Si es cierto que desde el régimen de Maduro, ¿no es cierto?, se ha ordenado el asesinato del teniente Ojeda, evidentemente que Chile tiene que romper relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿no? Ese es un atentado contra una persona que es asesinada en Chile, en territorio nuestro. No hemos llegado a esa evidencia, pero sí se está trabajando sobre la hipótesis. Ya, aquí hay un punto relevante porque usted dice hay que cortar relaciones si es que se comprueba que hay un móvil político y el gobierno venezolano está detrás. Está claro que las dictaduras no dan boleta, ¿entiende? Entonces, ¿cómo vamos a definir el punto donde vamos a decir en realidad si están conectados? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque la fiscalía lo determine. ¿Cómo va a ser cuando una dictadura es eso? No deja que exista transparencia, no entre luz. Todo esto es muy difícil, pues esto es muy difícil, ¿eh? Lo que no hay que hacer es precipitarse,
¿no? Adoptar una actitud un poquito histérica que de repente veo en algunas declaraciones, hay que romper ya relaciones diplomáticas con Venezuela. Bueno, yo creo que el gobierno hizo bien en nombrar al embajador Jaime Gazmuri, que además es una persona de gran trayectoria política. Yo creo que el gobierno hizo bien al firmar el acuerdo de cooperación policial en enero. Lo que pasa es que no ha dado resultado. Lo único que ha habido, entiendo yo, es un avión, ¿no es cierto?, que fue con personas a Venezuela. Entonces, es muy frustrante porque estamos frente a una dictadura que juega con la comunidad internacional. Por ejemplo, el acuerdo de Barbados, Sí, lo que se desconoce. trabajó con Europa, Estados Unidos el año pasado, en que la comunidad internacional se involucró para que en Venezuela hubiese elecciones libres y democráticas. Esa fue una burla, ¿no? Mire usted lo que ha pasado con María Corina Machado, con Pero toda la gente. Bueno, sí, hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores. Yo lo escucho atento y digo, a ver, pero aquí, ¿qué nos pasa? Venezuela no es que hace una semana empezó a ser un factor político en nuestro país. Venezuela ha sido un factor político probablemente en los últimos 5 años, desde la elección presidencial, ¿no es cierto?, que había temor a Chilezuela, recuérdelo usted. Entonces, ¿qué ha hecho el mundo de la política en Chile para poder ir lentamente tomando una posición y haciéndose cargo de lo que significa finalmente, ¿no es cierto?, el rol de una dictadura como la que está teniendo Venezuela? ¿Por qué se está permitiendo que sea un factor de esta manera en la política nacional? Yo creo que ahí también hay que mirarnos para ver qué es lo que se hace y para no quedar solamente en declaraciones rimbombantes, pero que no tienen mucho asidero en poder hacer un cambio en el escenario, ¿no? a ver, la única fuerza política en Chile que apoya al régimen de Maduro es el Partido Comunista. No hay otra. ¿Ah? El único partido que públicamente, sistemáticamente, reiteradamente ha apoyado al régimen de Maduro en Chile es el Partido Comunista. No hay más. El presidente Gabriel Boric, desde el comienzo de su gobierno, ha sido muy coherente en materia de evitar el doble estándar de derechos humanos a nivel internacional. Por ejemplo, la política con Venezuela y con Nicaragua. Ha sido muy crítico, públicamente, ¿no? Después, la expresidenta Michelle Bachelet, como alta comisionada de Naciones Unidas, hizo un informe lapidario el 2019 sobre Venezuela, las violaciones a los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales, la práctica sistemática de la tortura. Bueno, ¿para qué decir la Cancillería chilena, ¿no?, y el canciller Alberto Van Claveren y los partidos políticos? ¿Ah? Entonces, en Chile, todas las fuerzas políticas, con excepción del Partido Comunista, han condenado las violaciones a los derechos humanos. Sí, pero perdóneme, Ignacio Walker, pero el Partido Comunista es un partido gravitante en el mundo, en el oficialismo. No es un partido que sea decorativo, marginal o que esté fuera, digamos, del anillo de poder. Entonces, por eso es muy grave. Por eso es ¿qué muy grave. ¿Qué es lo que es muy grave? No generalicemos, es lo que quiero decir. Ya, pero no ¿qué es lo que es muy grave? Es muy grave que exista un partido político en Chile al que yo respeto históricamente, tiene 110 años de historia, ha sido parte de varios gobiernos, desde el Frente Popular hasta la Pro Dignidad, ¿no es cierto? Pero está remando para el otro lado, pues, ¿no es cierto?, en su gobierno. Ahora, el Partido Comunista ha dicho, mire, la política exterior la conduce el presidente Boric y nosotros lo respetamos. Bueno, hay una ambigüedad ahí, pues si todos sabemos. Usted escucha al ex ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker. ¿Usted no siente o sí asume que se nota un tironeo de ese partido que dice a mucha honra? Cuando le preguntan a Lautaro Carmona sobre Nicolás Maduro, él dice que a mucha honra respalda ese gobierno. ¿Hay un tironeo, un riesgo de tironeo del Partido Comunista y de influencia también en la toma final de decisiones para el gobierno con respecto a Venezuela? Permanente. Sí, ya son muchas las instancias estos 2 años en que el Partido Comunista ha remado al revés. Mire usted la agenda de seguridad. ¿Cuántas veces ha votado en contra? ¿O se ha abstenido? ¿O ha dicho públicamente que, en fin? Entonces ahí tenemos un problema. Sí, tenemos un problema internamente. En el resto de las fuerzas políticas, insisto, y en el gobierno, partiendo por el presidente Boric, el canciller Van Claveren, yo veo mucha coherencia en materia de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, la pregunta, Gerardo, Claudia, es ¿cómo se hace eficacia? ¿Cuál es la eficacia en una política como esta, ¿no es cierto?, donde hay un crimen
en territorio chileno, aparentemente con móvil político, con un fiscal que está investigando. Evidentemente que uno tiene que tratar de agotar todas las instancias para obtener información desde Venezuela. Pregunta, ¿es más factible, es más eficaz obtener esa respuesta rompiendo relaciones o manteniendo pero relaciones? ¿usted sinceramente cree que Venezuela va a entregar esos sospechosos a Chile? Yo creo que no. Pero Chile tiene que intentar agotar esa instancia. Entonces lo que ha dicho ayer en una entrevista el canciller Alberto Van Claveren es razonable. Nosotros, ha dicho, tenemos que utilizar todos los mecanismos y agotar todos los medios para obtener una respuesta eficaz de parte de Venezuela. ¿Es factible que se haya de obtener? Yo creo que no, pero anteayer, ¿no es cierto?, en la semana, reculando un poco, perdón la expresión, en Venezuela, dijeron, mire, vamos a colaborar, a indagar todo lo que sea posible de nuestra parte. Sí, el problema... ante el requerimiento de Chile. Sí. Le estoy diciendo, mire, Claudia, la vía diplomática nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Pero es la Mire vía. lo que está ocurriendo hoy día en el Medio Oriente. Se fija, y lo que ocurrió entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría, que nunca rompieron de relaciones diplomáticas. Entonces, Claudia, perdón, le doy al tiro la palabra, pero usted me la da en realidad a mí. Pero supongamos que Chile rompe relaciones hoy día con Venezuela. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? No sirve para nada, ¿cierto? Lo último, porque el tiempo voló, muy inútil. Ignacio Walker, ex ministro de Relaciones Exteriores, que esto dice, si se rompen relaciones, Chile no gana nada. La pregunta es, ¿con qué gana Chile para tomar finalmente la ofensiva frente a un país con el que se ha tensionado tanto la relación? Bueno, yo creo que la única hipótesis sobre la cual uno debiera trabajar es que si existen indicios, ¿no?, plausibles sobre una eventual participación del régimen de Maduro en el asesinato del teniente Ojeda en territorio chileno, Chile tiene que romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Esa para mí es la hipótesis, ¿no? En el resto, mientras eso no se compruebe, mientras exista una investigación en curso, Chile tiene que utilizar y tratar de agotar todos los medios para el esclarecimiento de este brutal asesinato, ¿no? Y esta política no es solo con Chile, es con Perú, es con Ecuador, es con Colombia. En eso está Venezuela, extendiendo sus tentáculos, ¿no? Porque es una dictadura corrupta, ¿no?, con las características que hemos señalado. ¿Y cómo ve ese llamado que hace Chile a la comunidad internacional? Hasta cierto punto trata de pasar el peso a la prueba a Venezuela, pero Venezuela no hace mucho caso a los organismos multilaterales, digámoslo. Entonces, ¿cuánta fuerza tienen? ¿Cuánta relevancia tiene el apelar a organismos internacionales multilaterales? Sabemos que hasta Venezuela lo expulsa de su propio territorio cuando van a hacer algún tipo de revisión de cómo se aplica la democracia allí. El régimen de Venezuela se ha burlado sistemáticamente de la comunidad internacional. Eso es lo que está existiendo hoy día. Eso es Maduro desde hace 7 años. Eso es Venezuela. ¿Ah? Y los principales testigos son los 7 millones de venezolanos y venezolanas que han debido abandonar el país, cerca de 500.000 en nuestro país, ¿no? Y esto genera todo tipo de problemas porque el tema de la migración todos sabemos lo que significa. Y el tema de la participación en delitos, todos sabemos lo que significa, pero no hay que desviar la atención, ¿no es cierto? Como dicen ustedes, aquí el tema es Venezuela, Maduro, la no cooperación, se burlan de la comunidad internacional, eso es lo que tenemos. Es una situación muy delicada, pero hay que evitar la precipitación. Ya, hay que evitar, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y hay que confiar en que el fiscal, con el apoyo del gobierno, de los jueces, de las policías, de la ministra del Interior, Carolina Toá, están haciendo todo lo posible para tratar de hacer una investigación eficaz. Ya, hay que bajar la temperatura y mirar esto con racionalidad, es lo que lo entendemos. Ignacio Walker, ex ministro de Relaciones Exteriores. Un gustazo arrancar la mañana de este lunes, Ignacio, aquí en Radio Pauta. Encantado. Que esté muy bien, Ignacio. Gracias. Adiós.